Vaya Lisbona, bienvenido. Yemil Pasha. ¿No le parece increíble, Yusuf Efendi, encontrarnos aquí? Porque como me imagino, usted sabe que estuve en el frente varios meses. ¿Cuánto quieres por dejar mi hijo en libertad? De ti, judío, lo quiero todo y lo tendré todo. A mí nadie puede sobornar. ¿Quién te has creído que eres? Tráigame el equipaje del señor. ¿Ya tiene lo que buscaba? ¿Estás totalmente satisfecho? Ahora podemos irnos, claro, si su magnánima benevolencia nos lo permite. Usted y el resto de su familia pueden irse, pero su hijo Camilo no podrá acompañarnos. Está acusado de alta traición. ¿Traición? ¿Alta traición? Pero ni siquiera ha pertenecido al ejército y he pagado cabalmente por su libertad. ¿De qué lo pueden acusar? En unos días será juzgado y no dudo del veredicto. Culpable. Colgará en la plaza como muchos otros lo han hecho. Tómame a mí preso, llévame, por favor, pero a él, a mi hijo no, déjalo ir, te lo suplico. Ustedes los judíos son los cobardes. Mientras nosotros nos rompemos el alma en esta guerra, ellos se esconden detrás de las faldas de su madre. ¿No te da vergüenza? Por Alá, déjalo ir. Si quieres un culpable, el único culpable soy yo. ¡No te atrevas! El judío Ibn Keller, si hay un culpable, sí, a lo mejor eres tú. Pero no te atrevas a pedir el nombre de Allah. No vengas a regatear. Este no es tu palacio donde eres dueño y señor. Tampoco el mercado donde has amasado tu fortuna organizando negocios. ¿Dónde estaban tú y tus hijos cuando en el frente retumbaban las balas por encima de nuestras cabezas? ¿Dónde cuando nos ensordecía el estruendo de los cañones enemigos y miles de moscas como nubes negras nos comían vivos? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime. Cuando enterrados en trincheras teníamos como única compañía a las ratas y a los piojos, y a jóvenes heridos a aullar de dolor. No teníamos medicinas para atenderlos, y a nuestros niños morir por su patria con una sonrisa en la boca. Pero ustedes, los Yahud, no tenían patria, ni madre, ni Dios. Son peores que perros y Ben Keller, husmeando en la destrucción y el sufrimiento de los otros como si fuera la basura, buscando una tajada. Mientras mis tropas se batían cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿tú qué hacías? Llevabas el vino, te deleitabas con un cordero relleno, al mismo tiempo que mis hombres lloraban por un trago de agua y un mendrugo de pan. Ya lo dijo mi general, el gran Mustafa Kemal. Nosotros no venimos al campo a batalla a vivir. Venimos a morir por la patria. ¿Y tú? ¿Qué hacías tú? Largo, mantente lejos de mi vista si no quieres ser también juzgado.
Varios me han preguntado qué es verdad y qué es ficción en la novela. Eso me recuerda a los comentarios de Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano. Yourcenar tiene una necesidad impresionante de transparencia, de llegar a la verdad más verdadera, más libre de error. Al final de la novela se puede distinguir perfectamente quién es un personaje de ficción y quién un personaje histórico muy bien documentado. Es tan puntillista que menciona el caso de un niño que se asoma por la ventana y se cae. Sin embargo, la misma Yourcenar reconoce que la verdad se diluye. Todo se nos escapa y hasta nosotros mismos. Mi propia existencia, si tuviera que escribirla, tendría que ser reconstruida desde fuera, penosamente, como la de otra persona. Debería remitirme a ciertas cartas, a los recuerdos de otro, para fijar esas imágenes flotantes. El pasado está construido de imágenes flotantes. Qué bella manera de decirlo. El pasado es exilio, decía con dureza Rosa Beltrán. No hay forma de volver a ellos. Por lo tanto, yo puedo asegurarles con toda confianza que a pesar del intento de encontrar la verdad, no me aferro a ella, no soy historiadora ni antropóloga. Hay que dejar claro que muchos de los acontecimientos en la novela son producto de testimonios. ¿Y qué tan fiel es un testimonio? ¿Sabemos si esas personas dijeron la verdad? ¿Exageraron? ¿Cómo se mide el nivel de verdad en un testimonio? De acuerdo al filósofo Jacques Derrida, por su mismo carácter, el testimonio debe mantenerse en el terreno de la ficción. Si se intenta juzgarlo en su verdad, pierde toda la experiencia narrativa y su carácter testimonial. Así que volvamos a la pregunta, ¿qué es cierto dentro de la ficción de a donde tú vayas iré? La historia de la abuela, por ejemplo, es cierta y está contada únicamente desde su punto de vista. Pero hay un trasfondo histórico, el libelo de Damasco, que se da en 1840 con la desaparición de un sacerdote y donde se acusa a la comunidad judía de haber matado al padre. La historia de Feride, la madre de Latife, es cierta si tomamos en cuenta que moría durante el parto un porcentaje muy alto de mujeres, alrededor del 50%. No debe extrañarnos que uno de los personajes muera de esa manera, dando a luz. Y así podríamos mencionar detalles que se dan dentro de la vida cotidiana, como la invención del forceps. Pero ya no quiero contarles la novela porque muchos que la pensaban comprar ya no la van a querer comprar. Dicen, ¿para qué? Si ya me la vinieron a contar, ¿no? Los testimonios son muy pocos, o al menos a los que yo tuve acceso, porque sí quiero comentar que me fue muy difícil encontrar material dentro de la comunidad. Algunos de los contemporáneos de la época contestaban de manera muy escueta. Por ejemplo, el caso del señor Emilio Musali, quien declara en una sola frase: mi abuela se murió de hambre en Damasco. ¿Ya? Imagínense el dramatismo que esta frase conlleva. La gente se moría de hambre. Y el problema aquí no era intentar descifrar si lo que dijo era verdad o no. Lo importante era cómo llegar a través de esa frase, que además era lo único que tenía yo en ese momento, a lo que realmente pudo haber sucedido y plantear ese momento con toda crudeza, con la más posible realidad. Hay otra verdad que también se mezcla en la novela, la verdad histórica, lo que cuenta la historia con mayúscula. Sabemos que sí, hubo una guerra, la primera, la Gran Guerra, que fue una guerra de trincheras muy desgastante y larga. Sin embargo, ¿cómo la vive el hombre común? ¿Cómo la experimenta ese personaje que ya sentimos parte de nuestra vida? Un dato interesante: mientras escribía la novela, pensé en la forma más lógica de la que fui capaz. Aquí tuvo que haber una epidemia pavorosa. Pues sí, obviamente. Le pregunté al doctor Google, mi médico de cabecera, y sí, efectivamente, se dio la influenza española. No tenemos datos reales, ya saben, aquí nada es real, pero en Wikipedia se estima que mató de 50 a 100 millones de personas, muchos más de los que murieron en combate. De 50 a 100 millones de personas, ¿no les parece una cantidad demasiado aleatoria? Entonces también hay que abordar sobre la verdad histórica, que tampoco es comprobable. No olvidemos la palabra se estima, se calcula, se cree. Me está viendo con ojos muy feos mi yerno, que está aquí enfrente de mí, hablando mal de la historia.
Esa es la verdad histórica que también nace de testimonios y que puede considerarse tema de ficción. Hay una anécdota que me parece muy divertida. Estaba escribiendo acerca de la leva, de la llegada de los soldados otomanos a la ciudad, y en clase le pregunté al maestro Miguel Cosío, que está aquí con nosotros: oye Miguel, ¿tú crees que en ese entonces los soldados turcos ya usaban botas? A lo que Miguel respondió: si a tu historia le sirve que tengan botas, pues las tengo. Esa me parece una manera muy gráfica de explicar la novela histórica. Bordamos sobre una historia, es cierto, pero estamos recreando una ciudad, una población, unas circunstancias que únicamente viven en nuestra imaginación, unas botas que solo yo sé si tenían o no. Entonces volvemos al problema de la verdad, así con mayúscula. ¿Existe? Por siglos se han querido adueñar de ella. Hemos presenciado los más terribles sucesos y los más crueles asesinatos en honor a la verdad. Lo peor son las falsas verdades o las verdades a medias, como las que constantemente lanza Donald Trump, o ISIS, o cualquier otro. El mundo está plagado de los adalides de la verdad, fundamentalistas que ganan terreno día con día. Todo comienza con una generalización, como lo planteó Alfred Adler hace muchos años. Decir que todos los mexicanos son rateros o todos los negros violentos es lo mismo que decir que los judíos son la plaga de la humanidad. El estigma queda impreso por generaciones. Pero volvamos a la literatura. Franz Kafka decía: la literatura es siempre una expedición a la verdad. ¿A qué verdad se refería? ¿A la existencia de un escarabajo? ¿A un castillo donde es imposible llegar? ¿Al terrible juicio donde el verdugo siempre tiene la razón de no sabemos qué delito? ¿A la América que existió únicamente en su imaginación? Se dice que la realidad rebasa la ficción. Ahora podríamos reflexionar acerca de qué está hecha la realidad. ¿Está hecha también de ficción? Entonces, cuando me preguntan qué es verdad y qué no en la novela, reflexiono sobre ello. Están insertos en la historia testimonios, diarios, investigaciones históricas, fotografías y todo lo que caía en mi mano que dijera Damasco. Pero también está mi expedición a la verdad, de la manera en que la plantea Kafka. Viajé a mi interior y rescaté mi propia verdad. Entendí a través de la mirada de otros, porque para eso sirve la literatura, para vivir otros mundos, en otras situaciones y para atender al que es distinto a mí con amor y respeto.